Buenos días, bienvenidos a CFE Online. No olvides compartir esta transmisión con tu familia y amigos. Es para nosotros todo un placer tenerlos con nosotros. Ahora vamos a bendecir el nombre de Dios con una alabanza y también vamos a recibir una palabra eficaz, una palabra viva que nos va a ayudar a fortalecernos, nos va a corregir y nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Así que no te lo pierdas, sigue conectado. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor. La majestad, la gracia y poder, la luz de tu ser. Oh, tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios,
daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo, Dios, mi alabanza daré. Con todo, Dios, con todo, Dios, cantaré de tu gloria. Con todo, Dios, con todo, Dios, mi alabanza daré. Con todo, Dios, con todo, Dios, cantaré de tu gloria. Con todo, Dios, con todo, Dios, mi alabanza daré. Padre, te estamos adorando, Señor, con todo el corazón. Y hemos venido delante de ti, oh Dios, humillados, queriendo acercarnos, oh Dios, levantando nuestro corazón ante ti. Gracias, Dios, por este tiempo en el cual podemos adorarte. Oh Dios, creyendo que, como dice tu palabra, tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Quieras tú, mi gran Dios, en esta mañana, moverte, oh Dios, con tu poder, con tu gloria, sobre toda nuestra nación. Oh Dios, hoy queremos acercarnos a ti, Señor, y saber, oh Dios mío, oh Dios, cómo está tu corazón frente a nuestras vidas, Señor. Cómo estamos nosotros delante de ti, Padre mío. Qué bueno que alcancemos a escuchar eso, Dios, porque estamos diciendo que tú eres un Dios real. Estamos diciendo de que tú existes, y como tal entonces tenemos que mirarte, como tal entonces tenemos, oh Dios, que relacionarnos contigo en esta hermosa mañana, Dios. Oh Señor, nos unimos como tu pueblo, Señor, para reconocerte, oh Dios, que eres el Dios que un día vino a la tierra en la persona de Jesús y nos dijiste, oh Señor, según lo que quedó en la Escritura, que tú eres la luz, que tú eres la esperanza del mundo, pero también nos has constituido a nosotros como luz, oh Dios, en medio de las tinieblas, Señor. Gracias por tu salvación, Padre mío, a través de Cristo Jesús. Gracias por la promesa que se cumplió en la persona del Espíritu Santo, quien está con nosotros, quien nos dirige, quien nos enseña, quien nos corrige. Oh Padre, quieras tú en este día
y en este tiempo traer mayor sensibilidad a nuestros corazones, Señor, respecto a tu persona, respecto a lo que, oh Dios, tú quieres hacer en este tiempo, Señor. Oh Padre mío, gracias, oh Dios mío. Muévete, Padre mío, muévete con poder, muévete, oh Dios, con tu gloria, Señor, en cada hogar, Dios mío, que está conectado en este momento, Señor. Muévete en cada corazón, Señor. Sigue haciendo tu maravillosa obra, Padre mío. Oh, mi Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu paz. Gracias por los salvados. Gracias por los sanados, Dios mío. Gracias por las nuevas vidas, Señor, que vienen en camino. Gracias, oh Dios, por, oh Dios, los que ahora son nuevos creyentes. Gracias, oh Dios, por la iglesia que se está moviendo, oh Padre mío, siendo sensible a tu palabra. Gracias, oh Dios, porque se está moviendo la iglesia, Señor, para la gran conquista, Dios mío, de almas para Cristo. Gracias, oh Dios, por cada hombre, por cada mujer. Gracias por cada joven, Dios mío. Gracias, Señor, oh Dios mío, por cada adolescente, por cada niño, Señor, por cada familia, por cada pareja, Dios mío. Oh Dios, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada casa, Dios mío, sobre cada hogar, Señor. Oh Dios, gracias por tu iglesia, Señor. Bendícela, Padre mío. Sigue bendiciendo, Dios mío, a las naciones, Señor. Sigue trayendo, oh Dios, ese perdón, Padre mío, y generando ese arrepentimiento, Dios, para que nos acerquemos a ti de corazón, Padre mío. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Eres digno, Padre mío, de ser reconocido como el único y verdadero Dios. Oh Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, qué gran bendición que una vez más Dios, por su grande misericordia, Dios que nos ha rodeado de esa misericordia que es infinita, nos permite que nos podamos ver a través de este punto de conexión. Y qué bueno que usted ha atendido este llamado. Lo animo para que siga así perseverando, lo animo para que no se distraiga, lo animo para que estemos sintonizados desde el corazón, para que todo lo que hoy el Señor quiere darnos, pues lo podamos apropiarnos de ello y podamos también nosotros hacer vida esa palabra, para que siendo un fruto, pues permita que sea glorificado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Así que bienvenidos en este día a este punto de conexión como familias, nosotros que somos la mejor familia del mundo, la familia de Dios. Qué bendición tan grande. Nos une el amor de Cristo. Así que vamos a prepararnos y en este día vamos a meditar en una palabra preciosa, en una palabra muy edificante, en una palabra que con toda seguridad va a ser también de refrigerio para nuestras vidas. Está en Lucas capítulo número 22 y el versículo es el 31 y el 32. Dice así la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén a la palabra de Dios que ha sido leída. Y en esta mañana queremos hacer, pues obviamente, un comentario en relación a esta enseñanza, porque la pandemia mundial que está viviendo la humanidad en relación a este virus, que todos sabemos que en el caso particular de nuestra nación
está desde el mes de marzo haciendo afectaciones. Es un sacudón a nivel mundial que Dios ha permitido sobre toda la humanidad. Y allí está incluido la iglesia. Entonces estamos hablando de que si Dios es todopoderoso, si nuestro Dios nada se le sale de las manos, nada se le sale de control, entonces o Él directamente propició que esto se generara, o Él lo permitió de alguna manera, pero con todo Dios tiene un plan, con todo Dios cumple un propósito. Ahora, no es que Dios en sí mismo quiere el mal para ti, ni para mí, ni para ningún ser humano, porque por el contrario, la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos vengan a salvación, todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿y eso se trata de qué? De que todos se vuelvan a Dios, porque nosotros sabemos que el ser humano sin Cristo pues está siendo dominado por una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que está apartada de Dios, y en su carne el ser humano nunca va a querer buscar de Dios. De tal manera que el sacudón mundial que estamos viviendo nosotros, pues Dios lo ha permitido de alguna manera para provocar sensibilidad, para provocar en la humanidad y sobre todo en la iglesia, que nosotros nos autorrevisemos, que nosotros podamos reflexionar con pausa, con detenimiento, tomar determinaciones, y de verdad nuestras vidas de aquí en adelante no pueden ser las mismas. La vida de todos los miembros de la familia no puede ser la misma después de todo esto. O uno no puede ser la misma porque Dios pues nos ha guardado. O en otro caso, Dios nos ha sanado los que se han enfermado. O en otro caso, pues Dios no ha permitido que nosotros seamos afectados mayormente. En todo caso, la misericordia de Dios se ha movido de alguna manera, y personas que estuvieron en alto nivel de complicación de salud en la UCI y a punto de perder sus vidas, pues sabemos que fue un milagro de Dios metiendo allí su mano. Entonces, esto debe generar en todos nosotros de alguna manera una sensibilidad, debe generar una autorreflexión que nos lleve por lo menos a hacernos algunas preguntas. Y quiero decirle que la Biblia de alguna manera hace referencia al discípulo Pedro, que es aquí a quien Jesús está hablando en este pasaje que leímos, cuando digo Simón, Simón. Bueno, la Biblia menciona en diferentes momentos y toma como referencia, como dije, a este discípulo de Jesús que antes era llamado Simón, Simón, y una vez que conoce a Jesús es transformado aún en el nombre y pasa de Simón a Pedro. Y fue el mismo que tuvo la revelación acerca de que Jesús era el Cristo. De todos los discípulos, cuando Jesús preguntó, según está establecido en Mateo 16, Jesús preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Simón, Simón se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Cristo enviado por Dios. Y Jesús ante esto le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Es una revelación del Espíritu Santo en la mente de Pedro. También es a quien allí mismo Jesús le dice: y tú eres Pedro. Y allí mismo le cambió el nombre y dijo además: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, en señal de delegación de autoridad. También fue con quien el Espíritu Santo comenzó la iglesia, a través de aquella primera prédica que él hizo ante una multitud, y según dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se convirtieron a unos 3,000 creyentes, y a partir de allí pues comenzó la iglesia como tal. Y fue el mismo que
aquí está siendo advertido por el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo hombre de quien estamos nosotros tomando aquí como referencia. Y aquí hay una gran advertencia que le está haciendo el Señor a Simón. Y noten ustedes que la advertencia tiene que ver con las pretensiones o las intenciones del enemigo, de Satanás. Jehová reprenda al diablo y tomando la iniciativa de responder al Señor diciendo que Él está dispuesto. Eso es lo que dice Simón ante lo que el Señor le manifestó, y Él dice que Él está dispuesto, si es el caso, a morir. Y fue cuando el Señor le dijo, pues Simón, no hables tan rápido, porque de cierto me vas a negar hoy 3 veces. Entonces, estamos hablando que como iglesia de Cristo, estamos frente a un sacudón. El mundo en general, pero quiero referirme en particular a la iglesia. Hay sacudones que vienen por parte del enemigo y Dios los permite, porque en el plan de Dios y en el propósito de Dios, si Dios tiene que usar al mismo enemigo dentro de su plan, lo va a usar para alcanzar lo que Él quiere alcanzar con la humanidad y con la iglesia. Y hay otros sacudones que de alguna manera son directos, pues Dios también los ejecuta para todo el mundo, incluyendo a su pueblo, a la iglesia de Cristo. En el contexto que el Señor da esta palabra acerca de las intenciones del enemigo frente a los discípulos, incluyendo a Pedro, ellos estaban pasando por un momento de prueba, y tenga bien en cuenta eso. Estaban pasando por un momento de alguna manera de incertidumbre, estaban pasando por un momento de zozobra, porque recién ellos están terminando la celebración de la Pascua. Es justo a nivel cronológico el momento previo a cuando Jesús va a ir a orar al Getsemaní y luego lo van a capturar, y ya usted sabe la historia. Entonces ya Jesús a ellos le ha revelado cosas de lo que iba a suceder, y ellos están pensando y están inquietos y están angustiados porque se van a quedar sin maestro, se van a quedar sin líder, se van a quedar sin pastor, se van a quedar sin padre, etc. Y eso a ellos les está provocando de alguna manera angustia, les está turbando el corazón. Y en este momento, en ese momento es que el Señor les suelta esta palabra a los discípulos y en especial a Simón. Este es el contexto. Y noten, vamos a retomar la lectura para que ustedes vean lo interesante de lo que aquí el Señor reveló por su palabra. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Y entonces le dice, he aquí Satanás, o sea, el adversario, en el término más cerca a lo que se escribió en el original es acusador. Entonces lo que está diciendo es, he aquí el acusador, y eso le da un sentido muy particular respecto a lo que el Señor quiere prevenirnos aquí. Dice, os ha pedido, y esto en la expresión más cercana al original es, demandó a ustedes. En realidad el sacudón o el zarandeo no era solamente para Simón, era para todos. Y esto de que demandó a ustedes o ha pedido entró en conflicto contra ustedes. Entonces noten ustedes lo siguiente, es el adversario, es el acusador, y dice además que ha entrado en conflicto contra los discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿será que ese acusador, que ese adversario, que ese enemigo, que Satanás, será que
todavía sigue con las mismas pretensiones de aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús? Porque esa es una buena pregunta que tenemos que nosotros tener allí en la mente. O sea, Satanás, ¿será que sigue con las mismas pretensiones y todavía de alguna manera, si Dios se lo permite o si nosotros como creyentes se lo permitimos también, será que Él también hará esa actuación? Es una pregunta para que la tengamos allí, ¿no? Y dice, para zarandearos como a trigo. Y esto hace referencia, obviamente, a que ellos conocían muy bien lo que era estremecer al trigo, sacudirlo. Y esta labor se hacía, obviamente, para compactarlo. Y no se trata de una caricia, no se trata de un simple roce, no, eran sacudones que se hacían. Y dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Interesante, esto de que la fe no falte es una de las cosas que hemos subrayado. Y tú, una vez vuelto, aquí se dirige a Simón, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 3 importantes acciones en favor de los discípulos o de los que están en proceso de discípulos por parte de nuestro Señor, que al día de hoy también están muy vigentes. ¿Cuáles son esas 3 acciones? Bueno, en primer lugar, nos advierte. El Señor sigue advirtiéndole a la iglesia sobre los tiempos en que estamos viviendo. Él nos advierte. Eso cuando dice Simón, Simón, esto es, mira, Simón, pon mucha atención, pon mucho cuidado a lo que te voy a decir. Mira, concéntrate porque te voy a decir algo que es realmente importante. Es algo que realmente tienes que considerarlo. Esto de Simón, Simón. Lo segundo es que dice que Él ruega por ellos. Y al día de hoy también creemos que esto sigue vigente. El Señor sigue rogando por nosotros. La misión de interceder sigue vigente al día de hoy. Qué bendición, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre, como lo escribió el escritor de Hebreos en el capítulo 8 y también en Primera de Pedro capítulo número 3. Lo tercero tiene que ver con que el Señor, mira lo que dice, hagan ustedes lo mismo. Es decir, cuando Él dice, yo he rogado para que tu fe no falte, y siendo esto concedido, es decir, que la fe no falte en el momento de prueba, la fe no debe faltar en estos tiempos difíciles a nivel de la economía, en estos tiempos que son también no fáciles a nivel de manejar asuntos familiares, relaciones familiares, en estos tiempos que no es fácil manejar la relación entre la pareja, los esposos, la relación entre maestros y estudiantes, viceversa, en estos tiempos de que no es fácil también manejar el tema de tener a algún miembro de la familia afectado en la salud. La fe no debe faltar. Y noten ustedes que según lo que decíamos anteriormente, el Señor rogó para que la fe no faltara. Pero ya después que esto se ha concedido, miren ustedes, lo tercero es, hagan ustedes lo mismo. Le dijo eso a Simón, Simón, y nos lo dice hoy también a nosotros. Note que de alguna manera Simón, Simón, como dije anteriormente, fue a quien el Señor le delegó autoridad diciéndole, y a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Y de alguna forma es lo que también el Señor nos dio a nosotros como iglesia, nos ha dado la autoridad. Y el Señor está rogando por nosotros, los que constituimos su iglesia. Está rogando por ti, por mí, los que creemos que en Cristo hay salvación, hay vida eterna. Está rogando por nosotros para que nuestra fe no falte. Pero ¿sabes? Eso a su vez nos debe impulsar a nosotros. ¿Para qué? Para entonces nosotros hacer lo mismo con otras personas, con otros creyentes y aún
con los que no son creyentes y llevarlos de la mano a la fe. ¿Qué es esto de hacer lo mismo? Bueno, lo que yo estoy haciendo con ustedes, dice el Señor, le dice a los discípulos y a Simón, lo que yo estoy haciendo con ustedes, háganlo también ustedes con los demás. Es decir, adviértanle, enséñenle y rueguen o intercedan y anímenlo a que ellos también a su vez sigan haciendo lo mismo y así siga la misma dinámica, de tal manera que es lo que después uno ve por la palabra que justo hizo Pedro. Cuando usted lee la primera y la segunda carta apostólica del apóstol Pedro, va a encontrar que el lenguaje en el cual él escribe, allí se manifiesta de parte de Pedro su paternidad, su corazón pastoral, haciendo lo que Jesús en esta ocasión, según lo que leímos de Lucas 22:31, Jesús le dijo. O sea que él asimiló, en principio no, porque lo negó, pero después asimiló la instrucción y él termina su ministerio y él desarrolla su ministerio cumpliendo lo que el Señor había demandado. Y eso es lo que Dios también a nosotros como iglesia nos está pidiendo que hagamos. Ahora, ¿cómo permitir que Jesús interceda por ti y te haga saber de los planes del enemigo? Bueno, es estando cerca de Él. Noten que esto es manteniendo viva la comunión con el Espíritu Santo. Y no hay otra manera sino a través de una vida de oración, porque la oración nos acerca al corazón de Dios. Es lo que Dios ha establecido para nosotros en estos tiempos. Noten ustedes que los discípulos estaban con Jesús. Como dije anteriormente, recién estaban celebrando o habían terminado la celebración de la cena o de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta se caracterizaba porque había un acercamiento con los seres queridos. Había un acercamiento con las personas que más estimaba y compartían del pan y compartían del vino y comían juntos y había una coinonía, una comunión, un compañerismo especial. Entonces, ¿cómo se alcanza esto de que el Señor sigue intercediendo por nosotros? Bueno, nosotros obedeciendo a su voz, estando en comunión con Él a través de una vida de oración. De tal manera que aquí cabe otra pregunta y es, ¿a quién estamos apegados hoy en día nosotros? ¿Estamos apegados a Jesús a través del Espíritu Santo? ¿O a qué estamos apegados? Valdría la pena que también todos podamos reflexionar respecto a esta pregunta. ¿A quiénes estamos apegados? ¿Ante quién estamos rindiendo nuestras vidas, nuestro corazón? ¿Ante quién estás rindiendo la mejor etapa de tu vida? ¿Y sabes cuál es la mejor etapa de tu vida? Esta, no es ninguna otra. ¿Por qué? Porque en esta etapa de tu vida, Dios te está mostrando cuánto te ama. Dios te está mostrando que tiene planes contigo. Dios te está diciendo, por amor, venga conmigo, camine conmigo, sígame. Esta es la mejor etapa. Tal vez dirá alguien, yo soy apenas un adolescente. Esta es la mejor etapa de tu vida. Tal vez tú dices, no, yo soy un joven. Esta es la mejor etapa de tu vida. Yo soy ya un adulto, un anciano. Esta es la mejor etapa de tu vida. Porque es el momento en cuanto Dios te habla y tú escuchas su voz. Para Moisés, ¿cuál crees tú que fue la mejor etapa de su vida? Bueno, fue la etapa donde Dios se le reveló y él comenzó esa comunión donde se deleitaba subiendo a los lugares altos para estar en la presencia de Dios, momentos en los cuales Moisés no quería volver, no quería bajar y Dios tenía que decirle, Moisés, baje, porque hay que cumplir una misión. Entonces,
la mejor etapa de tu vida es ahora. Es ahora que tú escuchas la voz de Dios, te sensibilizas en relación a lo que Dios te está diciendo y empiezas a caminar a partir de ahora con esa verdad por delante. Bendito sea el Señor por su iglesia que está sensible a la voz de Dios. Grande es el Señor. Ahora bien, sigue el enemigo, sigue el adversario, ese acusador, sigue con los mismos planes, con los mismos propósitos y con las mismas artimañas al día de hoy, porque ya dijimos que evidentemente Jesús sigue haciendo la dinámica de advertirnos, de enseñarnos y de pedir, de rogar por nosotros y de decirnos, hagan ustedes lo mismo. Pero entonces el enemigo también sigue haciendo lo mismo, sigue con sus pretensiones. Ya antes lo preguntábamos y ahora vamos a desarrollar este punto. Y la verdad es que sí, el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario, pero no ha sido totalmente vencido. Se le quitó la autoridad hace 2000 años en la cruz del Calvario. Jesús le quitó toda autoridad. La autoridad que había perdido Adán, según dicen las Escrituras, Jesús la recobró. Pero el enemigo todavía tiene poder. Pero sobre la iglesia tiene poder en la medida en que la iglesia le permite. El enemigo no tiene poder sobre la iglesia para tocarla a menos que Dios lo permita o a menos que la iglesia le abra las puertas para que el enemigo haga daño. Entonces sí sigue haciendo, sí sigue él desarrollando y sigue con la misma intención de hacer daño. Pero lamentablemente mucho pueblo de Dios, muchos creyentes estamos viviendo o están actuando como si esto no fuera verdad. O sea, estamos menospreciando al enemigo, estamos de alguna manera ignorándolo y esto es un error capital. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya lo vamos a leer. Pero cuando yo digo que estamos menospreciando al enemigo, cuando yo digo que de alguna manera estamos nosotros viviendo como si no existiera enemigo a nivel espiritual, lo digo en razón a que, por ejemplo, la gente ya no le ve sentido a las disciplinas básicas de todo creyente. Disciplinas espirituales me refiero como, por ejemplo, hacer un buen tiempo de ayuno, ¿verdad? En familia o varias familias unidas a la iglesia, a tener tiempos de vigilias, a tener tiempos de convivencia, así sea virtualmente como se nos permite actualmente, pero tenerlos. Y eso no se está haciendo. Y esto de alguna manera propicia frialdad espiritual. Pues sabemos que es así. Y es lo que la Biblia nos enseña. Noten ustedes que por algo Jesús lo advirtió en este pasaje que leímos de Lucas 22, en el versículo 31. Por algo Jesús le dijo a Simón, 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 he aquí Satanás. ¿Sabes? Si nosotros nos acercamos al Señor a través de una vida de oración, a través de tiempos de oración, de ayuno, de vigilia, ¿qué va a pasar? Vamos a estar cerca del Señor, vamos a estar sensibles espiritualmente y de alguna manera vamos a escuchar mejor la voz de Dios. Si nos apartamos de vez en cuando de el afán y de lo cotidiano del día a día, si nos apartamos y nos unimos los creyentes para estar en pos de buscar del Señor, de estar cerca de su corazón, desde luego que entonces nosotros lo vamos a encontrar, porque como he dicho, la palabra dice, si me buscáis de corazón, me hallarás, me encontrarás. Así que entonces nosotros tenemos que buscarlo de corazón y vamos a poder oír
y Él nos va a poder advertir acerca de los planes del enemigo, porque el Señor lo sabe todo. ¿Y qué va a pasar? Pues desde luego es mejor conocer los planes del enemigo. Entre más nosotros conozcamos cómo está trabajando el enemigo para hacer daño, pues así vamos a hacer contención y así vamos a emprender un plan de victoria y de conquista para detener toda obra de tinieblas. Aleluya. Entonces Jesús lo advirtió, y esta advertencia la puso el Señor también en la mente del apóstol Pablo. Y Pablo a su vez advirtió a la iglesia o a los creyentes de Corinto, como dice la segunda carta a Corintios, capítulo 10, verso 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios, es decir, espirituales. ¿Para qué? Y ahí lo dice, para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas que vienen a la mente, al conocimiento. Y también el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2:11 que no ignoremos. Eso de no ignorar es tengan en cuenta. Lo contrario es tengan en cuenta. No ignoremos las maquinaciones. Y esta palabra tiene que ver con artimañas, tiene que ver con estrategias que usa el enemigo. ¿Para qué? Para hacer daño. Y noten también que en Juan 8:44 el Señor denuncia que Satanás es el padre de mentira. Su misión es engañar, su misión es mentir, hacer ver lo que es verdad como mentira y hacer ver lo que es mentira como verdad. ¿Saben para qué? Para persuadir, destruir y matar. También el apóstol Pedro, cumpliendo lo que Jesús le había indicado. Mire que lo escribió, como lo comentaba anteriormente. Él escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, y dice el diablo, como león rugiente, anda. ¿Cómo anda? Alrededor, buscando a quien devorar. Pero sabes, él a la iglesia de Cristo, que está en intimidad con su Dios, a la iglesia de Cristo que está viviendo en función de la misión que el Señor le entregó, él no podrá tocarla. Al contrario, tendrá que retroceder, porque la iglesia va en avanzada, estableciendo el reino de Dios y expandiendo el reino de los cielos. Y las tinieblas tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Esta palabra el apóstol Pedro la da, como decía, ya en los tiempos finales de su ministerio, y la da con ese carácter de pastor, con ese carácter de maestro, de apóstol. Y mire que la da en un contexto donde él dice, él habla acerca de que estemos sometidos los unos a los otros, de que andemos en humildad, bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Dios los exalte. ¿Cuándo? Cuando se llegue el tiempo. O sea, hay un tiempo en el cual Dios te levanta, y yo creo que ese buen tiempo es ahora, que nosotros nos conectemos en función de lo que Dios está diciendo que está por acontecer. Bendito sea el Señor. Y ese tiempo, dice, que debemos echar nosotros toda ansiedad delante de Él. Entonces, por mucho que este tiempo sea así apretado y sea como amenazante y sea tensionante, no nos dejemos tensionar, no nos dejemos angustiar. Mis consiervos, mis hermanos, líderes, no se deje afectar más allá de lo que realmente esta situación tiene que afectarnos, ¿sabes? Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar la prueba y Él nos sacará adelante. Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de su iglesia, Él tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en ese pasaje. Así que este sacudón
también tiene que ver con el hecho de que Dios quiere llevarnos a nosotros a que reflexionemos, a que nos detengamos por un momento en el camino y a que revisemos qué cosas tenemos nosotros que ajustar, qué cosas tenemos que corregir, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos nosotros que reconocer, qué cosas tenemos nosotros que determinar respecto a cómo vamos a llevar nuestras vidas de aquí en adelante. Dios quiere un cambio y Él está esperando que tú y yo tomemos la decisión. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios permite sacudones. Miren, en los tiempos de Jonás, allí hubo un sacudón. El sacudón se dio en la embarcación donde viajaba Jonás. Jonás no quiso obedecer lo que Dios le había dicho en cuanto a que fuera a predicar a Nínive, según lo relata el capítulo 1 de Jonás. ¿Y qué pasó? Bueno, la historia es muy conocida. Cuando Jonás toma una embarcación para ir a otro lugar diferente, la embarcación en el camino sufre una tormenta en el mar. Y allí Jonás dice que se fue a un lugar, en la parte de abajo de la embarcación, a dormir, relajado, y todos los demás estaban asustados por la tormenta, porque el mar estaba muy bravo. Y aconteció que todos esos tripulantes y toda esa gente que está en la embarcación empezó a echar las cosas, la carga al mar para desalojar la embarcación y tratar de salvarse, y empezaron a pedir a sus dioses y nada pasó. Tuvieron que levantar a Jonás después de echar la suerte para saber por qué estaba ocurriendo eso, y la suerte le cayó a Jonás. Entonces el mismo Jonás dijo: láncenme al mar y la tormenta calmará. Y eso ocurrió. Dios permitió el sacudón porque alguien no había obedecido. Tal vez eso está aconteciendo en este tiempo. Ahora, hay otros sacudones que Dios también permitió a nivel de embarcación, de naufragio, en los tiempos del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo sí estaba obedeciendo porque él estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. No obstante a esto, Dios permitió un naufragio también, yendo él camino hacia Roma, porque la idea, el propósito de Dios era llevarlo a Roma para que allá predicara ante el emperador y ante todas las personas influyentes del reino del imperio romano. Y la Biblia menciona que el apóstol Pablo, en medio de esa embarcación, también sufre el rigor del tormento, sufre el rigor de la tormenta, de la bravura del mar. Y sin embargo, ellos al final pues vieron cómo Dios se glorificó. Dios los salvó a todos ellos, como Pablo lo anunció. Después del naufragio viene también otro sacudón, y dice que al apóstol Pablo se le prende una víbora en las manos mientras que cogía unas ramas para hacer fuego, y la gente creía que Pablo iba a morir. Y el apóstol Pablo no murió, Dios lo salvó. Él estaba cumpliendo la orden de Dios de ir y predicar donde lo llevaban, y lo llevaban en plan de preso. Sin embargo, estaba obedeciendo y viviendo momentos de sacudón. Pero ¿saben por qué eran esos sacudones? Del naufragio del apóstol Pablo, y luego lo de la experiencia de la víbora que no lo mató, era porque Dios quería glorificarse. De tal manera que en este tiempo Dios ha permitido de alguna manera un sacudón mundial, porque Él al final se glorifica sobre su iglesia, y se glorifica sobre su pueblo, y se glorifica sobre todos aquellos que en Él están creyendo, que se están volviendo a Él a través de rendir sus vidas a Jesús. Quieren la luz porque están en tinieblas. Quieren el consuelo porque están desconsolados. Así que es tiempo para volverse a Dios.
Qué gran bendición. Padre, gracias te damos, Dios. Hemos, oh Dios, meditado en tu palabra, Señor. Pero eres tú quien puede glorificarte en cada vida, en cada familia, Señor. En cuanto, oh Dios, a el hecho de autorrevisarnos, de autoexaminarnos, de mirar, oh Dios, cómo estamos delante de ti, Padre mío. Bueno, cada uno lo hará, Señor, conforme al Espíritu Santo le esté ministrando en su corazón, Señor. Solo te pido, oh Dios, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Padre, sigue glorificándote, Dios. Gracias porque eres esperanza. Eres esperanza, oh Jesús, para el mundo. Gracias, oh Dios, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos adviertes. Gracias, oh Dios, porque nos sensibilizas. Señor, que podamos oír tu voz y permitir que vengan los tiempos de refrigerio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, porque estás a la diestra del Padre como intercesor, Señor, intercediendo en favor nuestro. Gracias porque nos sigues enseñando y nos sigues, oh Dios, impartiendo, Dios mío, nuevas instrucciones a través de tu Espíritu Santo, quien está haciendo su obra en cada vida, en los creyentes, afirmándolos para perseverar y mantener la fe en alto, cualquiera sea la prueba, Dios mío. Y a los que no son creyentes, oh Dios, atrayéndolo a los atrios del Señor, para que, oh Padre mío, vengan a tiempos de reconciliación con el único y verdadero Dios. Te amamos, Dios, te bendecimos, te adoramos con todo el corazón y te damos gracias en Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos. Amén y amén. Familia, qué bendición poder meditar en la palabra de Dios y acercarnos al corazón del Señor a través de ella. Estamos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Les amamos. Damos gracias a Dios por su palabra. Él mismo nos la ha dado para fortalecernos, para mantenernos firmes en la fe y en la oración. Dios siempre ha estado con nosotros. Ahora queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. Si no haces parte aún a uno de nuestros grupos pequeños, puedes hacer un comentario y alguien ha de acercarse a ti para tomar tus datos e invitarte a uno de ellos. También queremos recordar a todos los que son padres, los que tienen hermanos que son pequeños, a todos los que tienen vecinos que son niños, que no olviden nuestra transmisión en CFE Kids, que va a ser una enseñanza especialmente preparada para ellos. Por otra parte, también queremos recordar que a quienes deseen realizar sus donaciones y ofrendas, que pueden hacerlo a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla. Hay una última gran noticia que queremos darles y es que el próximo domingo vamos a estar celebrando el aniversario número 30 de nuestra iglesia. Es tiempo de celebrar porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha estado con nosotros y por eso este domingo que viene vamos a estar celebrándolo. Así que invita a tus amigos, invita a tus familiares y celebra con nosotros la fidelidad de Dios. No siendo más, te bendecimos, declaramos que esta será una semana poderosa en el Señor y no olvides mantenerte informado en nuestras redes sociales de los eventos y las transmisiones que vamos a estar teniendo como iglesias. Que Dios te bendiga.